Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pablo escribe a los creyentes, segunda de Corintios 2, 16, dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas quien es suficiente, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo mismo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque de la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo da una pregunta: ¿quién es suficiente para esto? Y en capítulo 3, versículo 5 nos da la respuesta. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Donde tú encuentras tu competencia, ser suficiente para algo es estar igual o capaz de hacer una obra. Si estamos en un viaje, nuestros carros marcan cuánto gas está en tu tanque, y cuando se vacía, tu carro te avisa cuando está vacío. Siempre tenemos que llenar un tanque para ir en un viaje. No tenemos la energía por nosotros mismos. ¿Y de dónde encontramos nuestra suficiencia? El contexto de esta carta, hay un número de creyentes que a Pablo escribe, estaban dudando de Pablo, que si él fuera un verdadero apóstol. Y él escribe esta carta a ellos, y él fue débilmente físicamente, porque habían otros que andaban detrás de Pablo predicando otro evangelio. Por eso los creyentes de esta iglesia en Corintios llegaron a dudar si Pablo fuera un verdadero apóstol. Y Pablo estableció esta iglesia, y ahora ellos están dudando de su apostolado. Y ahora aquí en este pasaje que leemos, Pablo explica a ellos que la suficiencia de Pablo está en Dios. En nuestras vidas tenemos cosas que enfrentamos. Quizás esta semana enfrentaste algo y no sabías qué hacer. Y este texto nos ayuda. ¿De dónde viene nuestra suficiencia? Nosotros tenemos una insuficiencia. Nosotros, como humanos, tenemos una insuficiencia. Nosotros no somos suficientes. A veces el mundo da un mensaje diferente. El mundo dice: tú puedes, dice el mundo. El mundo piensa diferente. Haz lo que tú quieras, dice el mundo.
Y hay otro que dice, tú puedes. Escuché esto durante el coronavirus. Tú puedes, dice. Tú puedes hacerlo. Tú eres mejor de lo que tú piensas. Tú eres más capaz de lo que tú piensas. Tú eres una buena persona. Sigue tu corazón, dice el mundo. Ese es el mensaje del mundo. Ese es un mensaje que va a nuestra mente si no nos cuidamos. Y nos comenzamos a confiarnos en nosotros mismos. Y esta filosofía del mundo no es bíblica. En capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Has visto a gente que son muy confidentes? Tienen mucha cosa preparados y para sí mismos. Tienen habilidades, talentos maravillosos. Tienen una personalidad muy inteligente y aparentan guapos o hermosos. Y piensan que en eso está su suficiencia. ¿Sabías que los hermosos y los jóvenes se envejecen? Nuestra apariencia puede engañar. Y hay otra suficiencia que se dicen, se preocupan mucho por algo. Quizás alguien les dice una frase y dudan de lo que la persona dijo. A veces un ánimo puede convertir en un desánimo para algunos. Eso está dirigiendo a ti mismo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, miramos que somos insuficientes. Y Pablo encontró su suficiencia en Dios. ¿Eres suficiente? No. La insuficiencia o insuficiente de otros, capítulo 3, versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si pondrías tu lapicero en tu otra mano y escribe la palabra suficiencia o suficiente, usa tu mano que tú no usas para escribirlo. Si tú lo escribieras, si tú comienzas a hacerlo, cuando tú tratas de hacerlo, entiendes que tú eres insuficiente. Y tu escritura te va a parecer como la escritura de un niño de 4 años. No somos suficientes para escribir la palabra suficiente. Eso nos muestra que nosotros no somos suficientes. No tenemos todo lo que necesitamos. Mi suficiencia no viene de otros. Tengo una identidad en Cristo. Mi suficiencia no viene de otros, sino viene de Dios. Vamos a ir en Primera de Corintios. Y estos creyentes en Corintios, en Primera de Corintios, en la iglesia de Corintios, hubo una división. Unos dicen, yo sigo a Pablo, dicen unos, y otros decían, yo sigo a Cefas, o Pedro, o Apolos, dijeron otros también. Estaban divididos, se identificaban con una persona. Y a veces hacemos las mismas cosas como ellos. Encontramos nuestra suficiencia de los demás. No hay ninguna persona en este mundo que sea tu suficiencia. Y dice, ¿es Cristo dividido? ¿Fue Pablo el que te bautizó, dice? ¿O en el nombre de Pablo? Pablo dijo, yo no fui en la cruz por ustedes, dijo Pablo. Solo Cristo puede proveer la suficiencia. Toda nuestra suficiencia viene de Cristo, no de otra persona. A veces
ponemos nuestra esperanza en una persona. Esperamos de una persona de lo que no pueden hacer. Muchos dependen de su esposo o de su esposa, o dependen de amigos. Yo estaba en un campamento en Inglaterra, tenía un campamento pequeño, tenía postes de madera, y el poste estaba corto. Y el poste del campamento es pequeño. Y tuve una idea. Puse una cubeta debajo del poste para que sea largo. Ponemos el poste en la cubeta y sobre la noche pasó unas horas y después ese campamento se cayó y la cubeta no podría sostener el poste del campamento. A veces nos ponemos nuestra confianza en algo que no es firme. Cuando ponemos nuestra confianza en otros, somos los más miserables entre los hombres. ¿Dónde está nuestra suficiencia? Y miramos 2 de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. Nuestra suficiencia viene de Dios. Nuestra suficiencia está en Dios. No está en este mundo, sino que está en Dios. Todos enfrentaremos algo en esta semana o en algún tiempo, quizás será más grande para nosotros. ¿Qué haremos? ¿En qué confiaremos? ¿En nosotros? Quizás estaremos tentados a confiar en otros. ¿Qué pensamos primeramente? ¿Reconocemos o ponemos nuestra confianza en Dios? Debemos encontrar nuestra suficiencia en Dios. Nuestra suficiencia o nuestra competencia proviene de Dios. Nuestro pastor nos ha enseñado esto. La vida cristiana no es un poco diferente, sino es enteramente diferente. Y tenemos la oportunidad de brillar como la luz en este mundo. Nuestra suficiencia es de Dios, proviene de Dios. Entonces, lo profundo de la suficiencia de Dios. ¿Quién es suficiente para estas cosas? No es una pregunta retórica. Él está preguntando, ¿quién es? ¿Quién es suficiente para enfrentar todas las pruebas, el dolor y todo lo que Pablo ha enfrentado? ¿Quién es suficiente para enfrentar todo? Y dice, nuestra suficiencia proviene de Dios. Quizás Dios te está trayendo en un tiempo en tu vida y tú no entiendes cuánto tiempo estarás en ese tiempo. Dios nos trae en un lugar donde nosotros solo dependemos de Dios y podemos dependernos del profundo de la suficiencia de Cristo. Y había un filtro de agua y ponía ese filtro en un agua sucio para filtrarlo, y pensé de eso. Así vivimos muchos. Vamos de tomando agua sucia. Estaba pensando de un lago. Es un lago grande. Y es un lago grande. ¿Te gustaría traer tu agua de un lago o de un río sucio? Y a veces escogemos un río sucio en vez de un lago limpio.
Regresamos a Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Vamos a regresar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es todo lo que necesitamos. Toda la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Cristo lo ha hecho todo. Él es enteramente suficiente. Tiene todo lo que necesitamos. Y no lo encontramos en otra persona, sino que solamente en Cristo. ¿Qué gran Salvador tenemos? Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él está lleno de toda la verdad. Nosotros no somos suficientes. No somos. Yo sé quién es suficiente. Mi suficiencia está en Cristo. Había un boxeador, y este boxeador entró en el ejército y peleó con un nazi y estaba listo para ir. Y su gerente dijo: este boxeador no necesita entrenarse porque está en buena forma que los demás, dijo su gerente. Pero ellos dijeron: él tiene que ir a entrenar. Dijeron: este boxeador sabe enfrentar un boxeador de nazi, pero no sabe enfrentar un tanque de los alemanes, un nazi. A veces enfrentamos algo que no podemos enfrentar nosotros mismos. A veces nos miramos a nosotros mismos y nos miramos débil y llegamos en un estado sin esperanza. Y hay muchos que son amables y te pueden ayudar, pero tu suficiencia no está en ellos. Solo hay uno. Él puede ser tu suficiencia. Yo sé que Él es capaz, porque Él tomó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él murió en el lugar del pecador, para que nosotros, siendo enemigos de Dios, fuimos adoptados en la familia de Dios. Los que estaban corriendo de Dios ahora pueden correr a Dios por medio de Cristo, por lo que Él ha hecho. Su sangre es suficiente. Él fue sepultado, pero después de 3 días Él resucitó. Él es suficiente para todo. Él venció a la muerte y el infierno. Él tiene la llave. ¡Qué gran Salvador tenemos! ¿Por qué nos miramos a nosotros mismos? ¿Y por qué no miramos hacia Él? Nadie de nosotros tenemos de lo que necesitamos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Dios ha puesto su dedo en algo en tu vida y te ha revelado algo que tú no eres suficiente. No es algo que sea malo o dañoso. Él te ha mostrado su misericordia. Quizás Dios ha permitido llegar una prueba en tu vida para mostrarte tu debilidad. Y tú entiendes que no hay nada suficiente. Y tú entiendes que solo Cristo es suficiente. Quizás te has rendido en orar por alguien. Quizás quieres orar por esa persona.
Cristo es suficiente para alcanzar a esa persona por quien tú estás orando. Y que hallamos la suficiencia de Cristo. Y vamos a orar. Oramos.